Bueno, viaje de Zafra viajamos a caballo. Mi mamá preparaba charqui, preparaba de todo, hasta gallinas, llevaba todo, preparaba para cuando vamos, porque no íbamos sin plata, todo llevaba para comer maíz molido, tamales, llevaba hasta gallinas, llevaba 2, 3 buzos así cargados con las gallinitas, le abría la punta del bolsito para que no se ahoguen. Llevaba chanchicho y ahí hacía un corral y los ponía para ir comiendo hasta que venga el primer pago de lo que tejía, de lo que velaban. Desde el año 65 mi papá iba a la zafra, pero lo que yo sí recuerdo es que desde el año 66 nos llevaba toda su familia. Yo tendría 6 años en esa época y los tiempos de zafra duraban de mayo, generalmente a fines de mayo. La gente se trasladaba a los lugares en donde iban a hacer el trabajo de surco, básicamente, porque ellos eran los que achaban, pelaban la caña, apilaban la caña y la preparaban para que los carros después las trasladen a los cargaderos. Todas pelábamos caña. Por eso hacíamos 3, 4 carradas del carro. Se llenaba 3, 4 carros, porque se pelaba varios. Le daban por surco, ¿no? Que de 3 surcos para 3 y para 3 y para 6, así, entre los varones. Y a veces el calor ya nos hacía mal, el frío, aparecíamos para el invierno semejante frío. Y ya nos comenzábamos a enfermar, hasta íbamos a Santa Lucía, después hemos ido a Fronterito, después hemos ido a Monte Grande, todo eso ingenio se encerramos. Mi mamá, ella cocinaba para varios pensionistas que iban a comer, llevaban la comida. Y les acarreaba también la comida y con los pagos ya le pagaban. Cocinaba para varios que pelaban caña, muchos santiagueños, de todas partes venían en carrito a trabajar. Nos daban un conventillo, les llamaban. Nos daban para las mujeres separadas, para los varones separados, para que estén las mujeres separadas y los hombres separados. Era un conventillo así como, le voy a decir, como el piso de alto y el piso de abajo era todo para las mujeres, hacia el ingenio. La mayoría de las mujeres colaboraba demasiado con el tema del trabajo al que iban, porque en definitiva todos iban al trabajo de la zafra. Y la vida de las mujeres particularmente era compleja, porque la mayoría de los hombres, en cuanto tenían un rato libre, los días domingos sobre todo, tomaban, y cuando tomaban eran violentos, principalmente con sus compañeras, y después obviamente con sus hijos, las hijas, las golpeaban. Entonces era compleja la vida de las mujeres. Las mujeres, las mujeres ahí en el campamento, no sé si ellos lo visualizaban como pasarlo mal, pero de algún modo las mujeres siempre han sido objeto de abuso y acoso por parte de los hombres, tanto de los más chicos como de los más grandes. O sea, los más grandes, ¿por qué? Porque había que seguir la tradición y los más chicos la tenían que aprender. Entonces, no era fácil desde ese lado ser mujer en los campamentos y mucho menos calculo en los surcos.
Yo no he ido mucho a los surcos, pero la gran mayoría de las mujeres, cuando terminaba la zafra y las mujeres que estaban en edad de procrear, generalmente estaban embarazadas ya, porque abusaban los hombres, los grandes, los chicos, y era como una cultura establecida, tanto en los campamentos como en el surco. Para mí ser mujer en ese contexto creo que es duro y difícil, porque estás obligado a callarte, porque bueno, así te lo manda culturalmente, digamos. Y las mujeres más grandes que probablemente sabían, y si reclamaban, obviamente eran golpeadas. Por lo tanto, era una cultura impuesta, nos guste o no nos guste. En el campo laboral de la zafra era básicamente eso. Para las mujeres era tremendo. Probablemente algunas chicas volvían embarazadas de la zafra, y por ahí, aun cuando se sabía quién era el papá del bebé que esperaban esas chicas, nunca nadie lo decía. Por lo tanto, eso era, digamos, como que quedaba en el silencio y como tapar esas circunstancias en las que vivían. Nos conocíamos, nos salíamos y nos poníamos a tejer nosotros en la casa, a tejer, a bordar, porque nos gustaba mucho bordar las cubrecamas, las alforjas, y salir a rifarlas, a venderlas, otros tejer crochet, hacer almohadón, y así nos buscaba el peso para comer, porque donde estábamos no nos cobraba el ingenio, nos daban por el ingenio, el conventillo por el ingenio. Pero había que trabajar para comprar la proveeduría. La proveeduría era caro. Vale, nos daban vale. Y a veces el vale no alcanzaba para la familia, porque los vales eran muy poco de las peladas. Y a mi papá ya le pagaban ya, como él trabajaba ya el maestro de azúcar, ya le pagaban ya unos pesitos más. Pero nosotros necesitábamos para comprar las cosas para nosotros. Y con eso íbamos guardando para comprarse ropa, comprarse, comprar cualquier cosa que uno necesite, y salir por ahí con las chicas. Yo estaba estudiando agronomía, tenía que pagar un caballo para venirme a Santa María a estudiar. Me gustaban mucho las plantas. Salíamos a la 1 y nos veníamos a estas horas y ya nos íbamos otra vez. Por la noche con la luz, no teníamos luz eléctrica, teníamos una lamparita de sol. Y tejíamos y todo para juntar platita, porque pagábamos, nos cobraban el estudio de Santa María. Si artesanía hacíamos, porque íbamos hacía un telar, llevábamos los hilos, todo, ¿no? Y ya poníamos a hilar para hacer el hilo, para hacer el tejido. Y bueno, nosotros cuando íbamos a ayudar a la gente, siempre a ayudar a limpiar una casa de familia, ya nos daban ropa, nos daban alimento, y ahí nos daban unos pesos, esa platita la íbamos a guardar para la escuela. Veníamos aquí, ya teníamos para comprar un lápiz, una lapicera, un cuaderno. Ya que íbamos a hacer nosotros, ya todos pusieron ya acá motores alvéticos, ya la caña la llevaban hacia achada con maloja. Ya para que iban a ocupar los pobres obreros, ya quedaron sin trabajo. Ya se nos dedicaba a la agricultura, a poner maíz, a poner alfas para vender para los caballos, para las vacas, para la hacienda. Y poner el maíz, la angola, el tomate, el zapallo.
que el poroto, el pimiento, el pimentón se vende mucho, el comino. Se me dedicado ya a la agricultura. Bueno, después ya he metido al Consejo, en la Federal, Consejo Federal del AIRA, en ese grupo para defender las tierras. Porque Bussi se metía, dice que yo tenía armas, porque nosotros luchábamos para defender las tierras con la Federación Indígena. Y nadie quería ser indígena. Yo botaba a mis criaturitas con mi marido, con muchachas, con niñeras, los dejaba. Y yo llevaba siempre mis tejiditos para vender. Teníamos la audiencia a las 8 de la noche hasta la 1, así, y de día ya me ponía yo con mis tejiditos así a hacer, y por las tardes yo otra vez íbamos a Buenos Aires al Congreso. Me empezó con la lucha. Ya ponían bolsas de arenas así, ponían para matarnos, porque los que no les gustaba, los terratenientes grandes de dinero, no querían que nosotros entremos en la lucha esta porque dicen que nos querían quitar las tierras. Venían de Estados Unidos, del extranjero, de China, de Suiza, de todas partes, querían venir a despojarnos. ¿Y cómo iba a pensar de que salgamos nosotros siendo dueños de la tierra? Me empezaba a defender la tierra. Aquí en Quilmes los mataron para que y eso querían hacer con nosotros. Yo iba adelante como presidenta general de la Federación Indígena de AIRA. Yo iba adelante, decía que apriete del gatillo. Y yo, por ejemplo, mi papá se quedó allá y para mí, mi historia, digamos, tuvo un antes y un después que mi papá se quedara allá, porque mi papá se quedó allá y mi mamá estaba acá, entonces mi familia estaba disgregada, de algún modo estaba disgregada, aunque yo estaba acá con todos mis hermanos y mi mamá, pero no estaba mi papá. Así que yo a los 9 años me escapé de mi casa y me fui en busca de mi papá, que estaba en la ciudad. Porque lo extrañaba mucho a mi papá. Y por supuesto que cuando me fui lo encontré, no volví nunca más acá. Volví, digamos, después de un par de años de vacaciones, porque ya de algún modo hice mi vida allá, pero también irme a los 9 años a la ciudad significó ir a acompañar a mi papá en muchas de sus luchas. Una de las primeras fue la laboral, o sea, entender que yo, por más chica que era, tenía que trabajar para que la economía de mi familia pudiera solventarse. Yo en general, el entorno de mujeres que yo vi, que me rodeaban a mi familia, eran mujeres muy sometidas y a su vez muy sometedoras. Eran mujeres inflexibles en ese aspecto. Y ahora con otras mujeres que me relacioné, mujeres muy sufridas y que han vivido mucho esto de ser prolíferas, no porque lo quisieran, sino porque en su trabajo, lamentablemente, vayan a donde vayan, terminaban embarazadas. Entonces conocí a muchas mujeres de mi edad con muchas familias. Estrellita de la fronterita, préstame tu caridad para alumbrar mi raza que no ha de morir jamás. Amaicheña, quita sueño. Mira, cuando empieza el proceso militar, yo tenía un medio hermano mayor que yo, que vivía en la zona del Río Loro, el Cadillán. Y él empezó a estudiar en la facultad. Primero venía mi hermano, que hoy habían tenido, que habían estado, que habían reclamado, que había parte de la facultad que estaba en construcción, que los había perseguido la policía, que habían logrado esconderse, que habían logrado zafar y esas cosas. Entonces era como
como ir teniendo, digamos, o ir asumiendo conciencia de que había un rol importante que cumplir en el ámbito social. Y ahí, bueno, conocer lo que era un poco la militancia de los jóvenes en la ciudad y pensar en lo que era la comunidad, de lo que éramos nosotros como comuneros. Y ahí es que de a poco, cuando iba volviendo acá y con algún grupo de muchachos, chicas que nos interesaba la comunidad, cómo era un poco la historia, qué cosas se habían ido haciendo y qué cosas habían ido haciendo los viejos por la comunidad y que nos estarían dejando como un proyecto a seguir en el futuro por parte nuestra. Así fue que yo tomo conciencia de lo que era la comunidad como institución y como esta cuestión de la identidad. Esos brujos se llenaron de maldición, como el pajarillo quisiera volar, como el pajarillo quisiera cantar, irme volando a mi Yapeyú. Que recuerdo que haya sido así como muy marcador dentro del ámbito de la comunidad, no solo para mí, sino para otros muchos, porque se comentó, por ejemplo, cómo se produce el secuestro de quien estaba en ese momento en el cacicazgo de la comunidad, que era Raimundo Silva. Entonces, es como que ese hecho marcador, digamos, no es que los secuestran bandidos, no, los secuestran los servicios de inteligencia, porque lo que pretendían sacar, es lo que se decía, era la cédula real de los Amaicha. Eso es lo que pretendía el ejército y él nunca se las entregó, nunca les dijo nada. Entonces después lo liberaron y lo liberaron en el campo, lejos de acá. Entonces eso fue como así como un hecho entre el comentario, si se quiere, pero por ejemplo para otros muchos, como te contaba, que había algunos jóvenes mayores que yo, digamos adultos, pero que eran jóvenes, que estaban preocupados por la situación de la comunidad. Entonces era como juntarse a reflexionar qué es lo que había pasado y qué es lo que sigue y hasta qué punto era importante mantener la institucionalidad de la comunidad. Y ahí empezamos como un proceso de lucha y en ese momento empezamos como a militar y a pensar en otros cambios. Y sí, vino el cambio, digamos, porque entonces se postuló otra persona para el Cacicazgo, la ganó, y sí hubo un tiempo en el que las cosas anduvieron bien, pero después se transformó de comunidad indígena a asociación civil con una personería jurídica, como que se tergiversó todo. Bueno, felizmente después de algunos años volvemos en la lucha y logramos que esto vuelva a ser comunidad indígena, pero fue un proceso de más de 20 años. Uno va por la vida pensando que tiene que ser un sujeto transformador de realidades, y en eso de ser un sujeto transformador de realidades, vos te parás y decís, bueno, a ver, es que ¿quién soy yo? Y yo soy una mujer, soy amaicheña, soy esto que todos los días ves, que todos los días trabaja, que todos los días sale a la calle, que todos los días lucha, y en esa lucha mínimamente vas transformando la realidad. Y por eso es que pensando en todo lo que uno es y por muchos motivos, por todo lo que uno pasa como madre, como mujer, como compañera, como trabajadora, es que vos decís, bueno, a ver, nos ponemos al hombro esto de decir, bueno, soy mujer, me toca parir, me toca encontrarme con otras mujeres que están unas en mejores condiciones, otras en peores condiciones,
Y de ahí que nace esta idea de ir pensando en la lucha de las mujeres y por eso pensando que es importante la lucha de decir, bueno, el género mujer tiene que reivindicarse como lo que es, como eso, como mujeres básicamente. Yo he tenido la suerte, digamos, de compartir un espacio con quien ha sido mi compañero, que él ha sido cacique por 2 años, y en eso de acompañarlo a él es que entendí que las mujeres ocupábamos un rol importante en la vida de los pueblos. En esto de plantear la lucha de las mujeres y de entender que nos podíamos empoderar de derechos y que no era normal, común y corriente que los hombres te golpeen, o que no era normal, común y corriente que vos te calles las injusticias, es que un día, de pronto, y cuando ya Eduardo Nieva era cacique, una mañana, creo que fue en el 2010, matan a Esperanza Nieva. Esperanza Nieva era una anciana, luchadora, con mucha trayectoria, yo diría algo así como una sobreviviente a muchas cuestiones que tenían que ver desde el proceso militar y otras luchas más que se dieron a lo largo del tiempo en las comunidades, ¿no? Y apareció asesinada de manera brutal, y el procedimiento de esclarecimiento de cómo se había llevado a cabo el asesinato, como que en su momento habían sido mal llevadas por la policía básicamente. Entonces empezamos a transitar esto del reclamo de justicia como mujeres, y eso mismo nos llevó a empoderarnos, porque había una serie de cuestiones sociales que no estaban bien. O sea, había como mucha incertidumbre, como un resurgir de muchas cosas sin ninguna orientación, sin ningún fin definido. Entonces nos propusimos las mujeres encontrar un camino de fortalecimiento, y nos habíamos encontrado todas, pensábamos que muchas de nosotras éramos pilares en nuestras casas. Pilares en el sentido de la transmisión cultural y pilares en el sentido de luchar por nuestros derechos. Entonces es que hacemos un planteo al cacique de ver cómo le dábamos forma a cómo encuadrábamos. Entonces el cacique dice, y bueno, a ver, vamos viendo, hagamos algún proyectito o hablemos con algunos organismos. Y en ese hablemos con algunos organismos nos encontramos con la organización, con la ONG Andes de San Miguel de Tucumán. Y ellos empezaron a hacer un trabajo de diagnóstico con nosotras. Y luego, en el transcurso y en el gran proyecto de fortalecimiento institucional que había encarado Eduardo Nieva, como cacique de la comunidad, para la comunidad, es que llega UNICEF a la comunidad. Y así es como se va armando el proyecto y de capacitación a las mujeres. También se hacía proyecto de capacitación a los jóvenes, proyecto de capacitación a las autoridades de la comunidad, llámese cacique, consejo de ancianos y eso. Y entonces que entramos las mujeres a capacitarnos. En esa capacitación es que varias de las mujeres alcanzamos como el objetivo principal de eso, que era ser orientadoras legales en el ámbito de la comunidad para acompañar básicamente cuestiones de derecho
Y así es que me transformo en esto, digamos, en orientadora legal comunitaria, acompañando a mujeres de la comunidad y a veces residentes en el ámbito de la comunidad en el pedido de justicia o en el tema o contra los abusos a menores o el tema de la violencia intrafamiliar. Albahaca y cedro, viva la patria, viva la patria.